Es importante hacerse buenas preguntas, ya sea si estás con algún proyecto de investigación formal o si querés participar en la conversación pública o escribir algo, o si simplemente querés evitar malentendidos con gente con la que puede parecer a simple vista que buscamos responder a la misma pregunta, pero en realidad no es así. Por ejemplo, si alguien dice, el cambio climático es causado por los humanos, y otro dice, bueno, pero no deberíamos disminuir el ritmo de la producción mundial para bajar la generación de CO2. Sí, está bien, ambos hablan más o menos del mismo tema, pero las preguntas son claramente distintas. Entonces, hacerse buenas preguntas y hacerse preguntas claras y precisas es importante para evitar malentendidos. Pero además, es importante porque la calidad de tu pensamiento depende de la calidad de tus preguntas. De hecho, algunos sostienen que pensar es, de hecho, hacerse preguntas. También es importante porque tener una pregunta claramente formulada te ayuda a separar la paja del trigo, a buscar la información que necesitas y no perder tiempo, y para pensar bien qué razones hay para responderla de un modo o de otro. Por eso, hoy nos vamos a enfocar en cómo hacer buenas preguntas y específicamente en cómo hacernos preguntas morales, preguntas acerca de lo que debemos hacer o preguntas acerca de si algo está bien o está mal. Si algún asunto público capturó tu atención como para ocuparte de averiguar cuál es la respuesta correcta, probablemente a otros también les interesó. Entonces, lo que tenés que hacer primero es fijar el tópico preliminar, ponerle nombre a lo que te interesa. Quizá no tenés un tema, sino un caso, un ejemplo que te causó curiosidad o interés, o te molestó o te indignó. ¿Sobre qué es ese caso? ¿Cuál es el tema del que habla? Entonces, fíjate primero qué tan amplio es. Por ejemplo, considera estos tópicos posibles. 1. La inteligencia artificial. Súper amplio. 2. La regulación de la inteligencia artificial. Ya es un poco más específico. 3. La regulación de la inteligencia artificial en salud. Ya es más específico. 4. La regulación de la inteligencia artificial en temas de salud en Argentina. 5. La inteligencia artificial aplicada a la salud en Argentina y la protección de la privacidad. Ahí es súper específico, ¿verdad? Entonces, la amplitud del tema la vas manejando vos. Depende del tiempo que tengas para hacer el trabajo y depende también de tu interés específico. El segundo paso es la lectura preliminar. Una vez que tenés más o menos un tópico, hay que meterse en la conversación, como decía. Entonces, ¿qué dicen otros sobre este tema? ¿Qué preguntas se repiten? ¿Alguno tiene una pregunta que va realmente a lo que vos te interesa saber? A veces uno se pregunta algo y después se da cuenta que en realidad la pregunta era otra, a raíz de lo que lee de las preguntas que se hicieron otros. Otras veces, son pocas, pero son súper interesantes, nadie se está ocupando de un tema, pero vos pensás que deberían hacerlo. Tenés que considerar qué tipo de preguntas son las que otros están tratando de responder. Y hay dos tipos. Por un lado, las preguntas fácticas y por otro, las preguntas normativas. Las preguntas fácticas son sobre hechos, sobre descripciones, causas, explicaciones científicas. Por otro lado, están las preguntas normativas, que son las que nos interesan a nosotros como preguntas morales. Son preguntas acerca de lo bueno o lo malo. Por ejemplo, ¿está bien que un algoritmo pueda monitorear tu ritmo cardíaco sin decirte? ¿Está bien que Google te conozca mejor que a vos mismo a partir de la información que recupera de tu navegación por Internet? Fíjate cómo estas preguntas incluyen términos que son moralmente densos. Más allá de los términos bueno o malo, uno podría hacerse preguntas que incluyan cosas como si algo es cruel o no lo es, si es justo o es injusto, discriminatorio, ilegítimo, o muy caro o muy barato, etcétera, etcétera. Son términos típicamente evaluativos y por eso decimos que las preguntas en las que están incluidos son preguntas evaluativas. Otro tipo de preguntas morales son las preguntas que hablan acerca de una prescripción, de un deber. Por ejemplo, ¿deberíamos hacer una ley para limitar la información que las empresas obtienen de nuestra navegación por Internet? ¿Deberíamos hacer X? ¿Deberíamos abstenernos de hacer Y? Los datos que recopilan los algoritmos de inteligencia artificial, ¿deberían ser considerados privados? ¿No deberían ser considerados privados? Para resumir, las preguntas morales son siempre normativas, hablan de deberes o hablan acerca de evaluaciones. Y además, esto es muy importante, tienen un punto de desacuerdo. Siempre deberíamos ser capaces de señalar
que hay al menos dos puntos de vista razonables sobre la misma cuestión. Es lo que los retóricos llamaban la stasis. Tenés que llegar a un punto en el cual hay distintas opiniones diferentes sobre el mismo tema. El tercer paso es formular tu pregunta, porque un tópico puede contener muchas preguntas distintas. Vos tenés que preguntarte primero, bueno, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Es moral? ¿Es normativa o evaluativa? ¿O es acerca de una explicación científica? ¿Por qué habría uno de ocuparse de esto? ¿De dónde viene la pregunta? ¿Tiene una historia o tiene un contexto? ¿Sirve responder a tu pregunta para responder a otras preguntas? Después, ¿qué otras cosas hay que saber? ¿Hay otras preguntas que habría que responder para poder responderla? Con todo esto, vos vas construyendo la pregunta fundamental de investigación y después otro conjunto de preguntas auxiliares, y ahí tenés un principio para tu trabajo. Vamos a ver esto considerando una plantilla que vos podés rellenar con tu propia pregunta y tu propia investigación. Empecemos. La cuestión de, y ahí pones el tópico de tu pregunta, ha venido cobrando importancia durante el último tiempo debido a que, y acá decís por qué es importante esto. En efecto, algunos han comenzado a preguntarse si, y alguna pregunta que se han formulado los demás, otros han cuestionado algún otro aspecto. Después viene la parte en la que vos te enfocás en tu propia pregunta. Entonces dice, yo voy a enfocarme por mi parte en sí, y ahí pones la pregunta que vos querés responder. Obviamente, para poder responder a esto, debemos primero saber, y ahí pones preguntas auxiliares, cosas que hace falta saber para responder tu pregunta. Obviamente que esta plantilla es eso, es una plantilla. Entonces vos lo que tenés que hacer es ir adaptándola, sacándole partes, agregándole cosas, cambiando cosas de lugar para ir adaptándola a lo que vos estás tratando de hacer. Entonces, es importante enfocarnos bien en la pregunta que queremos responder. 1. Hay que fijar bien el tópico, el tema que vamos a tratar. 2. Hay que meterse en la conversación, ver qué opinan otros, qué se preguntaron, de dónde viene el problema. 3. Formular nuestra pregunta con claridad y precisión, y específicamente asegurarnos de que sea una pregunta moral, una pregunta normativa, o sea, evaluativa o prescriptiva. Por último, 4. Hay que tener en cuenta la historia del problema, cómo funciona la cuestión, qué deberíamos saber para poder responder a nuestra pregunta moral. Una vez que tenés bien la pregunta, podemos ir viendo cómo la respondemos.